Entonces el tema que tenemos para hoy es el hombre en el pacto de obras. Pacto de obras. Pacto de obras. ¿Por qué se le llama pacto de obras? Pacto de obras. Primero que todo, ¿qué es pacto? Un contrato, un acuerdo, un convenio, un compromiso. Acordemos lo que Berkov, los autores hablan de eso. Dice que hay un acuerdo, un tratado, un convenio en el cual unas partes se comprometen. Hay un compromiso. Y ese compromiso incluye unas sanciones y unas promesas. Simple. Por ejemplo, Berkov lo dice en la página 252. Dice, en el caso que tenemos a nuestra consideración se nombra dos partes. Hay un acuerdo entre partes, entre personas, o no necesariamente tienen que ser personas, pero es un acuerdo entre partes, en donde se pone una condición, se implica claramente una promesa de recompensa a la obediencia, o una pena a la transgresión. Hay unas partes en donde hay una condición, unas condiciones, se implica una promesa a la obediencia o una sanción a la desobediencia o al incumplimiento. Pero no vamos a hablar como tal de qué es el pacto. Es la clase, hay una clase que vendrá sobre eso, sino a lo que los teólogos, no todos, algunos teólogos llaman el pacto de obras. Entonces, si pacto es un acuerdo, entonces cuando se habla de pacto de obras, se habla de un acuerdo de obras. Pero ¿por qué se habla de pacto de obras y todo pacto tiene unas condiciones que deben cumplirse? Es decir, que se debe obrar. Entonces, ¿por qué los teólogos le llaman todavía pacto de obras? Porque son acciones, son obras, son trabajos, son tareas que el individuo tiene que hacer para llenar los requisitos de ese pacto. La principal es la obediencia en cuanto a ese pacto. ¿Pero todos los pactos incluyen obras? ¿Todos los pactos incluye que se haga algo? Sí. Claro. Entonces, ¿por qué se le llama pacto de obras? Es un nombre que se le ha dado, porque también ahí, según lo que hacen los otros, se le puede llamar pacto, uno le llama pacto adámico o pacto de naturaleza. Ah, bueno. Pero entonces, ¿por qué llaman pacto de obras y no pacto adámico ni de naturaleza? Puede ser de acciones. Porque todos los pactos incluyen hacer algo. Ajá. Absolutamente todo. Es decir, incluye una obra, unas obras. Entonces, ¿por qué le llaman pacto de obras? Cuando le llaman los teólogos pacto de obras, es para diferenciarlo de qué? Es para ponerlo diferente, diferenciarlo, no igual a qué. En la Escritura, en cuanto a la justificación, se dice que la justificación no es por obras, sino por fe, por la gracia por medio de la fe. Entonces, cuando le llaman a ese pacto de obras, es para diferenciarlo de qué? De la gracia. Pues le llaman pacto de obras para decir que es diferente al pacto de gracia. Pero espérate un momento. Entonces, si el pacto de obras es diferente al pacto de la gracia y todo pacto incluye hacer obras, entonces el pacto de la gracia no incluye obras. Entonces, otra vez, ¿por qué le llaman pacto de obras para diferenciarlo del pacto de la gracia si también el pacto de la gracia incluye obras? ¿Sí me deben entender las preguntas? Sí. Todo otra vez. Vamos razonando. ¿Todo pacto incluye? Obras. Absolutamente todo pacto. Hay un pacto que le llaman pacto de obras. Entonces dice, ¿eso no es una redundancia? Bueno, pero es que es para diferenciarlo del pacto de la... Entonces pregunta, ¿entonces este es un pacto muy particular que no incluye obras? ¿No incluye? Claro que incluye. ¿Ese es el pacto de Dios? ¿Podría ser? Entonces este pacto de obras no viene de Dios, ¿no es con Dios? Sí, pero es... Pero este también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir gracia? Regalo.
Regalo merecido. Es un regalo. Es un don. Pero acordémonos que él también incluye obras. Entonces, si este es de gracia, ¿por qué este le llaman de obras, de obras para diferenciarlo del de la gracia? Porque según ellos, no es un regalo, no es un don. El pacto de obras es del hombre y el de gracia es de Dios. Bueno, ¿de dónde? ¿Quién inicia, señala, da el pacto de obras? ¿El hombre o Dios? Pues Dios, para que ¿Y quién inicia, señala y da el pacto de la gracia? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios. Pero este es para que lo cumplamos nosotros, en cambio el de gracia solo es de Dios. Las obras de este pacto, ¿quién las cumple? Dios. ¿Dios? ¿El hombre no tiene que cumplir nada en el pacto de la gracia? Sí, porque es un acuerdo entre dos partes. Claro. Tiene que seguir siendo obediente. Tiene que seguir siendo obediente. Sí. ¿Pero por qué le llama pacto de obras? Porque según los teólogos, no es de gracia, es decir, no es un regalo ni es un don. Pero si no es un regalo y es un don, es algo que se compra. Pero el pacto de obras lo buscó el hombre, o el hombre da algo a cambio del pacto. No. ¿Qué da el hombre a cambio del pacto? ¿Quién busca a Dios primero? Para que entonces Dios diga, sí, ya me encontraste, me escondí, no pude. Nadie. ¿Adán buscó a Dios primero o lo buscó Dios a Adán? Pues ¿cómo lo buscaría Dios a Adán que lo creó? Bueno, ¿por qué dicen que no es de gracia este, no es un regalo, no es un don? Vamos a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque esto es un poquito enredado, pero he tratado de explicarlo de tal manera que lleguemos todos al mismo punto para seguir. ¿A cuál punto hemos llegado? ¿A qué? Los teólogos llaman pacto de obra a un tal pacto o acuerdo que Dios dio, pero que no es regalo ni es don. Y si no es un regalo, si no es un don, entonces el hombre se lo dio a sí mismo. Es decir, él mismo lo inventó, lo creó, u obligó a Dios a que se lo diera, o dio algo a Dios a cambio de que se lo diera. Pero vamos a ver. Santiago capítulo, dijimos, 1. Versículo 16 al 18. Alguien léalo, por favor. Ojalá un hombre que tome iniciativa. Santiago capítulo 1, versículo 16. 16, 17 y 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hasta ahí. Dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. O, como hablamos nosotros, decimos, olvídesele. No pretenda pensar otra cosa. Toda, primero. Es decir, es incluyente absoluto. Todo. No deja por fuera nada en cuanto a qué. A lo que es que. Bueno. Toda buena dádiva. Bueno, todo buen regalo. Todo buena dádiva. Todo buen regalo. Ahora hace otra afirmación absoluta. ¿Cuál es? Todo don perfecto. Todo don perfecto. Otra vez, dádiva. Dádiva y don es la misma cosa. O regalo. Entonces, todo, hagamos este símbolo, todo y todo. Toda buena dádiva, toda perfecta dádiva, ¿viene por qué? Si es dádivo, si es dádiva.
Dádiva, dádiva, don, regalo, gracia. Todo, todo. Y dice, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende de lo alto. Entonces dice, desciende de lo alto es porque llovió, claro. Cuando dice desciende de lo alto, viene de donde, de la luna, del mar, de Marte, de fuera de la tierra. Pero fuera de la tierra puede ser, no, las nubes pertenecen a la tierra, bueno, sí, de algún cuerpo celeste. ¿De dónde? Mejor, ¿de quién? Luego del Padre de las luces. Mire el título que le da aquí a Dios. Dios tiene una inmensidad de títulos, muchos títulos en la Escritura. Pero aquí es un título muy especial, Padre de las luces. En la Escritura, ¿a qué se refiere las luces? Es lo contrario a las tinieblas, la oscuridad. Y las tinieblas, la oscuridad denota ¿qué? Maldad, ignorancia, pecado. Ignorancia, incertidumbre. No se sabe, es oscuro. Hay anécdotas de gente que en la noche su cuarto es tan oscuro que tiene que levantarse en la noche y no encuentra la puerta. Mucho menos, entonces, como no encuentra la puerta, empieza a buscar pues la luz, ¿no? Ahora, ¿qué es más grande, la luz o el cosito ese de el cosito de la luz, el switch, o la puerta? Entonces, si no encuentra la puerta, ¿será que sí va a encontrar el switch? Y es una desorientada impresionante. La oscuridad en la Escritura es símbolo de no saber nada. No sabe lo bueno, no encuentra el camino. Pero Dios no es solamente da la luz, sino que es el Padre de la luz, es el Padre de las luces. Y es un título que elige Santiago, el Espíritu Santo, al escribir esta porción de la Escritura, este texto, para denotar que absolutamente todo lo bueno, toda guianza viene de nuestro Señor. ¿Me debe entender? Ahora preguntémonos. ¿El pacto es entre Dios y El hombre. el pacto es malo o es bueno? Entonces, ¿el pacto es de gracia o no? ¿Es un don de Dios o no? ¿Es un regalo de Dios o no? Dice, en el cual no hay mudanza. Pregunta, ¿el pacto cambia? No cambia. El pacto de Dios, bueno, me estoy metiendo en el terreno de qué es el pacto para la próxima clase. Pero el pacto no cambia. Es el mismo. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo o tratado, promesa, en donde hay unas condiciones, en donde hay unas sentencias en caso de incumplimiento, unas promesas en caso de cumplimiento. No hay mudanza ni sombra de variación. Recordemos que vimos un atributo de Dios que es su inmutabilidad. Versículo 18. Alguien lea, por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, es muy fiel nuestro Señor, muy poderoso, y no cambia, y es de Él que viene todo lo bueno, comenzando con la misma existencia. Y la existencia es real, por supuesto, estoy hablando de cosas redundantes. Si es real es porque existe, si existe es porque es real. La existencia es real en virtud de su pacto, en virtud de su promesa, en virtud de que Él no cambia, en virtud de su fidelidad. No solamente es el creador, sino que Él es el que garantiza la permanencia de la creación. Ahora, sigamos al versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, o pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, por la razón de que Dios es el que da, el que dice, el que da sabiduría, todos sean prestos para oír, lento para hablar y lento para irarse. Cuando dice lento para irar no quiere decir que hable despacito, o que cuando le pregunten se demore en dar respuesta, sino que cuando esté delante de Dios nuestro Señor, le dé prioridad a oír, no a hablar. ¿Me debe entender? Y que cuando esté ante la soberanía divina y a su providencia y lo que Él hace,
no se apresure a irarse o a desesperarse o a perder la fe y la esperanza. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren que lo que está haciendo aquí Santiago es dar mandamientos o recordar mandamientos. Versículo 21. Por lo cual, dejad toda inmundicia. ¿Qué quiere decir inmundicia? Es una palabra que indica ser del mundo. O sea, dejar todo aquello que caracteriza a lo que es contrario a Dios nuestro Señor. Y dejar toda superfluidad. Está hablando de aquello que es vano, lo que es superficial, vano. De malicia, dejar lo malo. Y recibid con mansedumbre. Acordemos que nuestro Señor Jesucristo decía, bienaventurados los mansos. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, recibid el pacto. Pero mire esto, si no es de gracia, ¿cómo recibe uno? Si no fuera de gracia, diría más bien, tómelo. Hay una diferencia entre recibir y tomar. Cuando uno recibe es pasivo. Cuando uno toma es activo. ¿Me debe entender? En la palabra en griego, lambano. Lambano. Quiere decir o recibir o tomar. Entonces uno como que teológicamente, según el contexto y según la escritura, tiene que traducir la palabra. ¿Cómo la traduzco? Bueno, si es que yo estoy traduciendo la Biblia. ¿Es recibir o es tomar? Bueno, si es por gracia, es recibir. Si es por gracia, es recibir de manera pasiva, mejor. No activa. Entonces dice, por lo cual dejad el versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañando vosotros mismos. Ya ha dado una advertencia, dice, no os engañéis porque todo viene de lo alto. Segundo, no os engañéis pensando que solamente por oír basta. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Uno se mira en un espejo, pero se le olvida cómo es y se va. ¿Para qué se mira uno en un espejo? ¿Le importa a uno mismo cómo se ve uno? Sí. ¿Con respecto a qué? A su apariencia. Pero la apariencia es ¿para quién? ¿Para uno? Para los demás. Entonces a uno le importa cómo se ve en la medida que los demás lo vean. Que si uno vive solo, ¿para qué quiere espejos? Para mirarse, sí, pero ¿para qué? Si nadie más lo va a ver. ¿Sí me explico? A no ser que se quiera hacer una reparación muy urgente por cosas de salud, si no se muere, qué sé yo. Pero en cuanto a la apariencia, si uno vive solo, ¿para qué quiere espejo? Es para con los demás. Pero si uno se mira y luego se le olvida cómo es, pues no va a tener cuidado con respecto a cómo los demás lo van a ver. Entonces dice, el que mira en la ley de Dios y no la hace, es como el que se mira en el espejo y no tiene cuidado, se le olvida. Versículo 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo llama la ley? La ley de la libertad. Fíjense en el capítulo 2, versículo 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Hemos de ser juzgados según la ley? Claro, pero esa ley es de la libertad. Miren el capítulo 2, perdónenme, sigamos en el capítulo 1. Si es hacedor de la obra, hacedor de la obra. Si es hacedor de la obra, ¿qué sucede? Este será bienaventurado en todo lo que hace. Pero no podemos ser bienaventurados si no es por gracia. Es decir, hacer las obras es acto de la gracia. Pero la misma ley es por gracia. Es una cosa buena.
porque la llama Perfecta. perfecta. El que mira atentamente en la ley, que es perfecta, y es de la libertad. Versículo 26. Pregunta, ¿el cristianismo es una religión o no? ¿El cristianismo es una religión o no? ¿Quieres? Versículo 26. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Está hablando de cuál mandamiento de la ley de Dios en cuanto a hablar. ¿A cuáles mandamientos? ¿Qué dice el tercero? No tomarás El nombre. el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué dice el noveno? Claro. Pero también con la lengua se puede robar, ¿qué dice el octavo? También con la lengua se puede matar, ¿qué dice el sexto? También con la lengua se puede deshonrar a padre y madre, ¿qué dice el quinto? También con la lengua se puede ser idólatra, ¿qué dice el primero? Entonces, está hablando de mandamientos, de obras, de la ley de Dios. ¿Santiago? Por supuesto que sí. ¿Cuál es? Versículo 27, la religión Pura y sin mancha. sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los Huérfano. y a las en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del Mundo. ¿Qué dice la Escritura? Que para qué son los diezmos. ¿Para qué son los diezmos? Para atender a quienes, entre otras personas. Entre otras personas, para atender a las viudas y a los huérfanos. Entonces está hablando de los mandamientos, del pacto de obras. Sí, pero es por gracia, porque he dicho anteriormente que todo don y dádiva perfecta viene de lo alto. Cuidado que hay gente que dice que Santiago era arminiano o pelagiano. ¿Qué quiere decir eso de arminiano o pelagiano? Jacobo Arminio era un seguidor o discípulo de Pelagio. Claro, Jacobo Arminio vivía en el siglo XVII, mientras Pelagio vivía en el siglo V. Pero ¿qué decía Pelagio? Que no hay ningún pacto, sino que todo pacto es de absolutamente todo. Lo que el hombre cumple es porque le toca cumplir y no es por la gracia. Y si lo cumple, entonces no recibe nada de gracia, sino porque se lo gana delante de Dios. Él es el que busca primero a Dios, encuentra a él a Dios, sigue obteniendo a Dios y termina siendo fiel con Dios para siempre. ¿Me debe entender? Ahora, en el capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces cualquiera diría, no, espérate. Santiago dice que sí es por obras. Que cuando Dios escoge es porque hay alguien que se lo merece y se lo gana. ¿Verdad? Porque el versículo 5 dice que Dios escoge a ¿quién? Ricos en fe y herederos de él. Entonces, ¿quién es el que toma la iniciativa? ¿Dios escogiendo o el hombre cumpliendo requisitos para que Dios lo escoja? No, en el versículo 5. Nos ha elegido Dios. Dios es el que elige. ¿Pero a quiénes? A los pobres de este mundo, Ricos en fe y herederos del reino. Para que sean herederos del reino. Entonces, ¿quién toma la iniciativa en el versículo 5? Dios. No, porque dice Dios es el que ha escogido a los pobres. Cualquiera diría, ¿Dios escoge a quiénes? ¿A quiénes? En el 5. Si lee uno y después entonces se razona. Dice, Dios ha escogido a quiénes. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Dios lo escoja? Pobre. Bueno, y Dios ha escogido a los ricos en fe. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Dios lo escoja? ¿Sí me va a entender? Pero es que Santiago ha dicho primero que toda buena dádiva viene de lo alto. ¿Y la fe es algo bueno o malo? No.
Entonces viene ¿de dónde? De lo alto. Entonces para que Dios lo escoja tiene que tener fe, pero para que tenga fe Dios tiene que dársela. ¿Me debe entender? Y no se la da si no es escogido, como enseñan las otras escrituras. ¿Sí me debe entender? Bueno, versículo 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre, no os oprimen los ricos y os arrastran a los juzgados. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley que Real. conforme a la escritura. Entonces, la ley real, no está hablando, cuando dice real no está diciendo, no está diciendo real en cuanto a que existe la realidad de las cosas, sino real en cuanto a la realeza. La ley del Dios soberano, realeza del rey, la única ley que puede haber. Claro, finalmente es según la realidad de las cosas, pero es por la realidad. Si la ley no es de un rey, sino que es de un súbdito, ¿es ley? No, pues es un súbdito, ¿qué se le ocurre hacer leyes? Pero si es del rey, pues es ley, realmente. Si en verdad cumplís la ley real, y la ley real es conforme a la Escritura. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, porque nos enseña el Señor Jesús, nos enseña el apóstol Pablo. ¿En qué se resume la ley de Dios? En amarás al Señor tu Dios, como nos enseña también el Pentateuco. La ley se resume en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos o culpables por la ley. Fíjense que está hablando de un pacto de obras. Bueno, está hablando de un pacto que sí, claro, es de obras en el sentido que incluye obras, pero que no por eso deja de ser. No por eso deja de ser pacto de gracia. Porque ciertamente las obras son distintas a la gracia, pero las obras que son de Dios son por gracia. Si no, no son buenas obras, sino que son malas obras. Porque dice que todo lo bueno desciende de lo alto. Toda buena dádiva, todo lo bueno. Dice 2 veces, todo lo bueno, toda buena dádiva, todo lo perfecto. La ley aquí la llama perfecta. La ha llamado perfecta, ¿no? Capítulo 1, versículo 25. El que mira atentamente en la ley, perfecta. Versículo 8 dice la ley real. Luego conforme a las escrituras. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo. ¿Es así o no? Claro. Hay gente que menosprecia la ley porque si uno deja de cumplir un solo mandamiento, es culpable de violar, no dice el Señor un mandamiento, sino la ley. Entonces por eso la gente dice, no, pues la ley es mala. ¿Por qué mala? Porque si uno se pone a cumplirla, empieza a cumplirla y deja de cumplir algo y ya es culpable de todo, y todo eso que es pues malo. No, el malo es usted, no la ley. El malo soy yo, que no la cumplo. No la ley, que es perfecta, que es buena, que es de la libertad y que es real y que es según la Escritura. ¿Cuál es la ley? Versículo 11, toda la ley. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley real, la ley perfecta. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás, el mandamiento número 7. También dijo no, el mandamiento número 8. Perdón, 6. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Eso es lo que quiere. No es que si una persona roba pero no mata, le decimos también asesino, sino que lo explica ahí. Se ha hecho ya transgresor de la ley, no por dejar de matar, sino por dejar de cumplir alguno de los otros mandamientos. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser. ¿Por la qué? La ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria en el juicio terrible. Juicio se hará o condenación con el que no hace misericordia. Juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia. Por eso el Señor Jesús nos enseña a decir, perdona nuestras
como también perdona nuestras deudas, como también perdonamos nuestros deudores. ¿Cómo se perdonan las deudas? De la manera como la ley dice que se perdonen las deudas. De esa manera. ¿Hay una manera legal de perdonar la deuda? Claro, hay una manera legal. Versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene? ¿Podrá salvarle? Entonces, en lugar de ser diferente, pacto de obra, pacto de la gracia, las obras vienen por gracia. No hay un rompimiento, una separación. ¿Sí pueden entender ahora, hermanos? Entonces, vamos a Génesis. Entonces, ambos pactos vienen por gracia. Tanto el pacto antiguo como el pacto de la gracia, el que llaman pacto de la gracia. Bueno, eso es otra cosa. Porque pacto de obras diferente de pacto antiguo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pacto de obras se refiere a que hay una serie de obras, hay una ley. Pacto antiguo se refiere a una ley. El énfasis. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces, dijimos Génesis capítulo 1. Versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra conforme a nuestra semejanza. Esto vimos la semana pasada. Ahora, nos vamos a enfocar en esto. ¿Cuáles son las obras que nuestro Señor le dio al hombre? Señorear. ¿Qué más? Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Fructificar y multiplicar. ¿En qué consiste señorear? Entonces, fructificar, Llenar la tierra y llenar y juzgar, señorear. Ahora, capítulo 2, versículo 15, dice, guardar, cuidar. Guardar, cuidar. Capítulo 2, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y todo bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, estas son obras para hacer. Obras. ¿Guardó el hombre la fidelidad? Ahora, pregunta. En cuanto Dios creó al hombre, el hombre corrió a comer del árbol del conocimiento. Porque fíjese, versículo 16, capítulo 2. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces, en cuanto Dios creó al hombre, el hombre corrió a comer del árbol. No. Segundo, en cuanto Dios le dijo al hombre no comerás, el hombre salió corriendo a comer. Tampoco. Entonces, la otra pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué hizo el hombre en lugar de eso?
Se hizo un pacto, un convenio, un compromiso con Dios. Claro. Ahí está Dios haciendo un pacto. Es decir, está dando unas condiciones. Versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? El día que de él comieres ciertamente morirás. Es un pacto, un convenio. Entonces, Adán no salió a comer inmediatamente, sopló el Señor aliento en él y fue un alma viviente y corrió el hombre hacia el árbol. No. Tampoco en cuanto el Señor le dijo no comerás porque el día que él coma ciertamente morirás, tampoco corrió Adán inmediatamente a comer, no. Sino ¿qué hizo el hombre? Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Versículo 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo había de llamar, de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué hizo Adán en cuanto el Señor hizo el pacto con él? Cumpliendo con el pacto. Entonces fue, claro, hacer las obras, es decir, fue obediente. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué fue obediente? Entonces preguntémonos, ¿de dónde viene lo bueno? ¿Del pacto? No, de Dios. La otra pregunta, ¿de dónde viene lo bueno? ¿Del hombre mismo? La otra pregunta, ¿de dónde viene lo bueno? ¿De alguna otra cosa creada? No, ¿de dónde viene lo bueno? Todo lo bueno, todo lo perfecto es una dádiva, es un don que viene de ¿quién? Entonces pregunta, si Adán en cuanto fue creado no corrió de una vez a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán en cuanto se le dio la ley no corrió, en cuanto se le dio el pacto no corrió a comer inmediatamente. Mira la diferencia con un niño. El niño en cuanto nace, ¿es obediente? Y cuando comienza a saber los mandamientos, ¿es obediente? Mira la diferencia con Adán. Adán en cuanto es creado y Adán en cuanto recibe la ley, ¿es obediente? Sí. ¿Por qué? Porque es dado de gracia de lo alto. Pero ¿por qué entonces dicen los teólogos que cuando el Señor le dijo a Adán no comerás, hizo él? Y que es diferente y que lo diferencia el pacto de la... Gracias. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque Adán lo que hizo fue obedecer. Versículo 20, Génesis 2:20. Puso nombres a todas las bestias. ¡Qué hombre tan obediente! Porque el Dios le dijo, señorear, consiste en fructificar, llenar, juzgar, guardar. Todavía no puede él mismo multiplicarse porque es un solo Adán. Pero ya comienza a juzgar, a señorear y guardar. Versículo 20, les puso nombres a toda bestia de ave sobre los cielos, todo animal. Pero para Adán no se halló ayuda idónea. Versículo 21, y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y en cuanto la trajo al hombre dijo a Adán, voy a correr a comer del árbol. Tampoco. ¿Qué hizo Adán? Admirar la obra que nuestro Señor había hecho y bendecirla. Es decir, hablar bien y admirar la obra de nuestro Señor. ¿Qué dijo Adán? Siguió siendo obediente. Siguió siendo obediente. Sí, porque así como nombró a cada animal, también a la mujer le da un nombre. Claro. Se llamará varona o mujer. Claro. Adán fue justo. ¿Mintió Adán al decir hueso de mi hueso y carne de mi carne? ¿Violó el 9º mandamiento? No. ¿Maldijo a Dios y dijo, ¿para qué me diste esto? No. La adoró. Violó el 1er mandamiento y el 2º. Tampoco. Digo, esto es mío y yo hago con esto lo que se me da la gana, Señor, con esta mujer. Tampoco. No violó el 8º mandamiento. Muy obediente, muy santo. Sanadán. Claro. Comenzó a dar a Adán mandamientos para sus hijos. Comenzó de una vez a diseñar y planear la santificación de sus hijos también. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Comenzó a señorear sobre la creación. A cumplir los mandamientos de Dios. Muy obediente Adán. Entonces pregunta, ¿por qué?
¿Por el pacto? ¿Por el hombre? Por la mujer. Fue la mujer la que le dio el don de ser obediente. Usted es malo, cásese y verá que se vuelve bueno. Ella le enseñó a ser desobediente. Había una cosa que se podía comer o beber o fumar en el Edén que lo hacía uno obediente. Entonces serían descubiertos la marihuana. Pues porque como estaba en un ambiente paradisiaco, ¿ahí qué ganas le dan a uno de ser malo? No, es un ambiente paradisiaco, es una isla paradisiaca. ¿Recuerdan cuando hablábamos del ambientalismo? Buscar ese paraíso. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque ahí sí voy a ser bueno. Espérate. ¿Es por el paraíso que vas a ser bueno? Sí. Ahí no habrá ni robo, ni llanto, ni nada. ¿Por qué? Pues por el paraíso, ¿de verdad? Tiene que haber algún paraíso en la tierra, buscarlo. Y con una mujer como Eva, pues con más... Claro, pues por eso. No, de ninguna manera. Todo don, dádiva, bueno y perfecto viene de lo alto. ¿De cuál título? ¿O de cuál Señor? ¿Cuál título se le da? Del Padre de las luces. Pero según algunos, Adán era simplemente alguien que cumplía un pacto de obras y para nada un pacto de gracia. Cuidado, porque si el Señor nos restaura, quitándonos el pecado, entonces volvemos nosotros ¿a dónde? Hasta el pacto de obras. A ese supuesto y mítico, la leyenda del pacto de obras en donde uno puede ser fiel sin la gracia. Entonces, hay quienes dicen, la salvación sí es por gracia, pero están hablando desde la justificación. Pero después de ser justificado, mira cómo te las arreglas. Porque ya no es por gracia, sino por obras. Otros dicen, no, espérate, claro que es por, uno mismo lo experimenta, sabe que si no es por la gracia de Dios no puede ser obediente, aunque haya sido justificado. Pero cuando el Señor venga y te transforme, ahora sí vas a cumplir el pacto de obras, porque te quitan el pecado. Entonces ya no es que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, sino que ahora sí ya es por Él, y por la creación y por el pacto de la gracia, pero no por Dios el que hace el pacto. Entonces nos volvemos naturalistas, es decir, que adoramos lo natural, lo creado, la creación, así sea en un ambiente paradisíaco y perfecto. ¿Pueden entender, hermanos? Otra cosa, Adán, ¿por qué pecó entonces? Pues porque fue creado malo. No, era guardado por la gracia de nuestro Señor, y eso es lo que lo hace bueno. No su sustancia, sino que Dios lo cubre con su gracia. ¿Me debe entender? Si ahora somos salvos nosotros, ¿qué decimos? ¿Que somos pecadores? Honestamente, ¿sí o no? ¿Somos salvos por la fe, por la gracia? Pregunta. ¿Ya no somos pecadores? Sí somos pecadores. La otra pregunta. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué no guardamos las? La otra pregunta. ¿Continuamente vivimos violando las obras, la ley de Dios? ¿Siendo salvos? ¿Y no hacemos ninguna otra cosa sino violar las leyes de Dios? ¡No! Somos pecadores, pero ya no practicamos el pecado. La otra pregunta. ¿Es porque el Señor ahora sí nos hizo buenos? ¿O porque otra vez nos cobijó con su gracia? ¿Para qué? ¿Nos cobijó con su gracia para saber? No, ya la sabemos. Nos cobijó con su gracia ahora para cumplir. Esa es la diferencia. Todo pacto de Dios nuestro Señor es por gracia, porque todo don perfecto desciende de lo alto. Todo don de Dios. Pero también la capacidad de cumplir desciende de Dios nuestro Señor. De tal manera que
al que se le dan obras para cumplir. Aunque no se le haya dado la obediencia para cumplir, no es que se le haya dado algo malo. Al que se le da las obras para cumplirlas, pero no se le da la gracia para cumplirlas. ¿Qué se dice de Dios entonces? ¿Que le dio algo malo porque no le dio la gracia para cumplir los mandamientos que le dio para que cumpliera? Otra vez la pregunta. Dios da las obras o los mandamientos o el pacto para que se cumpla. Pero si no le ha dado a alguien la gracia para cumplirlo, ¿es malo el pacto y el mandamiento que Dios le dio para que lo cumpla por cuanto no le ha dado la gracia para que lo cumpla? De ninguna manera. ¿Me voy a entender? Porque ¿qué dice el diablo? ¿Qué dice el humanismo? ¿Para qué Dios nos da mandamientos? Ese Dios tiene que estar. No está en sus 5 sentidos Dios. Porque si sabe que el hombre es malo, ¿para qué le da mandamientos? ¿Sí me voy a entender? Ahí cabe el versículo que dice: Él pone el querer como el hacer. Claro. O sea, Él nos está dando la gracia para que cumplamos con Pero él pone el querer ¿qué y el hacer qué? Su buena voluntad. Obras. Las obras, Lo que está diciendo. claro, sus obras, sus mandamientos. Él pone el querer y el hacer, el cumplir los mandamientos del hombre, eso ya es la voluntad de Dios. sino los mandamientos de Él, de nuestro Señor. Entonces, continuamos. Versículo 25, Génesis capítulo versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Porque no habían conocido pecado? Pregunta, ¿hasta ahí sabía Adán y Eva que era pecar? ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podréis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? El día que comas ciertamente morirás. Pregunta, ¿sabía Adán que era pecado? Sí, Claro que sí. eso es obediencia. Exactamente. Entonces, ¿por qué no andaban desnudos? ¿Por qué andaban desnudos? Porque no estaban avergonzados. Pregunta, ¿por qué no estaban avergonzados? ¿Porque no conocían qué era el pecado? No. La ignorancia no es algo bueno. No es algo perfecto. Por lo tanto, eso no es algo que se le pueda calificar como una buena dádiva de Dios. ¿Era don Adán ignorante? No. ¿Y doña Eva eran unos ignorantes? Pues sí, porque eran los hombres de las cavernas. Eran como unos australopitecos, vivían en una cueva, no eran civilizados ni evolucionados. Vivían en la edad de piedra. No conocían a Aristóteles, ni a Platón, ni la civilización. Pobre gente, tan ignorante. No, señor. No tenían cultura. Yo creo que eran como unos hippies. Desnudos, viviendo en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban avergonzados? No era por ignorantes. ¿Por qué no habían sentido vergüenza? Porque no habían pecado. ¿Pero por qué no habían pecado? ¿Porque no conocían el mandamiento? ¿Y por qué no habían desobedecido? Es decir, ¿por qué no habían pecado? No hayan sido tentados. ¿No estaba el árbol ahí? No había llegado. Por la gracia. Por la gracia. Pregunta, ¿fue el Señor Jesús tentado? Sí. ¿Por qué no pecó? Porque es Dios nuestro Señor, por su poder. ¿Cuál es el hombre que no peca? ¿El que no es tentado? No. ¿Cuál es el hombre que no peca? ¿El que es guardado por qué? Por la gracia. ¿Cuál es el hombre que no peca? ¿El que no se le ha dado obras? No. Tampoco. Todo le da, no, a todo hombre se le da obras. Es porque es guardado por la gracia. Entonces no es que a Adán se le dio el pacto de obras. Y el pacto de la gracia no vino sino con Cristo. ¿Me debe entender? Porque si a Adán no se le dio el pacto de gracia y todavía no ha pecado,
Ya no es San Adán, es Superman, Super Adán. Más que Superman, porque el Superman la kriptonita lo pone fuera de combate, pero Adán, él mismo, por su mano poderosa, él, algo en su sustancia, o de pronto en el pacto que le dio Dios, o de pronto en la creación, algo. Cuidado, porque si uno sigue esa doctrina, no es solamente Cristo, el Salvador. No es solamente el Espíritu Santo el santificador, el dador de vida. Bueno, de pronto a nosotros sí, porque nosotros ya somos más arruinados. Pero ¿qué tal cuando alguien pueda o sea devuelto al estado o aún superior a Adán? ¿Ya no es Cristo? Pero si es que dice de Cristo que Él es el autor y el consumador, es de principio a fin. Y les dice que separados de mí nada podéis hacer. Pero eso se acabó, ese consejo de permanecer en mí, se acabó, termina con la justificación, o termina con la glorificación, o termina como cuando a uno lo ordenan como pastor, ahí sí se puede aguantar todo, ya es como Adán, antes de pecar. O cuando se lee toda la Biblia, o cuando se gradúa al instituto bíblico, o cuando es rico, o cuando se casa, ¿cuándo? Porque eso es lo que el hombre busca. Llegar a ese estado en que no dependa de Dios. Tengo que ser más conocedor de la Biblia para que menos dependa de Dios. Ya no tengo que humillarme tanto. Hay recién convertido, es cuando tenía que arrepentirse más. Porque apenas se acaba de convertir, ha pasado un día de cuando dejó de pecar. Solamente un día, recién convertido. Ese es el que debe humillarse más. Usted ya tiene 20, 30, 40, 50 años que anda ahí arrepintiéndose. O de pronto sí, pero menos. O no dirá al Señor más bien, bienaventurados los pobres de corazón, de espíritu. ¿Sí me debe entender? ¿O será que bienaventurados los pobres de espíritu es hasta el día de la glorificación? Que el Señor transforme los cuerpos. Ahí ya no son, ahora ya sí van a ser ricos en espíritu. Es decir, van a ser autosuficientes. Ahora sí ellos van a poder entrar al pacto de obras por sí mismos y guardarlo y todo, de todo. Entonces, ¿por qué Adán no se avergonzaba? Por la sencilla razón de que no había pecado. Recordemos que el libro de Hebreos dice que Él llevó nuestra vergüenza. Y que Pablo dice, el que se gloríese en el Señor. ¿Tiene derecho un cristiano a gloriarse? ¿Cómo que no? Si Pablo dice, el que se gloría, pero en el Señor. ¿Por qué? Porque por la gracia es salvo, justificado, guardado. Se le hace cumplir. Él pone tanto el querer como el hacer. Pero en virtud de que Cristo hizo. Hay tres cosas. La primera, el cristiano vive y descansa ¿en cuáles obras? En las de Cristo. Como imagínese uno descansar y tener esperanza en las obras de uno. El cristiano vive, descansa, reposa. Tiene paz. ¿Por cuáles obras? Las de Cristo. Segundo, el cristiano procura él mismo las obras de Cristo y odia las obras que no son de Cristo. Primero las de él que no son de Cristo y procura en él las que son de Cristo y luego en todo lo demás. Procura en todo lo demás las obras de Cristo y odia en todo lo demás la obra que no es de Cristo. Pero tercero, el cristiano sabe que no hará perfectamente las obras de Cristo sino hasta cuando sea glorificado. Todavía por la gracia, las obras de Cristo. Esas tres cositas. En cuanto al pasado, descansa sobre las obras de Cristo. Una pregunta. Una vez cuando esté glorificado, todavía va a depender, así como en el comienzo Adán. Claro. Porque Adán todavía dependía de Dios, ¿no? Y el cristiano sigue dependiendo de Dios. Claro. O sea, todo viene de Dios. Usted lo ha dicho, toda buena dádiva, todo desciende de Dios. Claro. La fe, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Claro.
Entonces cuando estemos allá glorificados también vamos a depender de Claro, Él. totalmente. Pero uno dirá, no, porque dice que desciende y si ya estamos arriba. No, porque cuando dice que desciende no está hablando de geografía, de altitud. Cuando dice desciende es cuál es el origen de todo lo bueno. Es el trono de Dios. Otra pregunta. Yo he escuchado decir personas que una vez que estemos allá no se va a necesitar la ley, la Biblia. Se va a necesitar la Biblia y se va a necesitar la ley cuando ya seamos glorificados. Si no se necesita la ley, entonces ahora sí robamos. Porque la ley dice no robarás. Si no se necesita la ley, dice entonces ahora sí maldecimos a Dios. Como decía el chavo, le dice aquí, don Ramón le está pagando al que sea capaz de pegarle una patada. Si yo sí voy, soy capaz. Allá, entonces ahora sí, ya podemos codiciar. Ya no ley. Yo he escuchado eso. Imagínense, Que hermano. ya no se va a necesitar la ley. Pues por supuesto, si se dice que ahorita no se necesita, porque somos salvos por la gracia, y eso lo ponen en contradicción con las obras, mucho menos cuando venga la glorificación, ya estamos más alejados todavía. Entonces básicamente la gente que dice eso es por ignorancia. Claro, sí, y la ignorancia es atrevida y no es buena, ni es perfecta. Y deberían tener vergüenza. Y de hecho, nadie es perfecto. Cuando uno luego se da cuenta y la embarra, pues uno dice, qué vergüenza, se avergüenza uno. Entonces, ¿por qué Adán no estaba avergonzado? Porque no había pecado. ¿El cristiano es más orgulloso que el mundano? Debería ser lo contrario. Debería ser Debería más ser orgulloso. humilde. En el sentido, dos sentidos. Claro, en el sentido que él sí tiene el cristiano de que, Gloriarse. porque ese sí es perdonado. Por otro lado, el cristiano ve que tiene razón de avergonzarse, no como el mundano que no le importa. Todo al revés. Entonces, capítulo 3, Génesis capítulo 3. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todo. La mujer respondió a la serpiente, muy bien, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muera. Entonces, Eva le tapó el primer tiro a Adán, a la serpiente. No le metió el gol en el primer tiro. Claro. Primero fue que sí fue de todo. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Segundo tiro. Mas sabe Dios que el día que comieres, ¿qué dijo Dios? Serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Bueno, eso dijo la serpiente. ¿Pero qué dijo Dios? El día que comiereis, moriréis. Claro. Entonces le hizo dos tiros. Primero, no moriréis. Segundo, serán abiertos vuestros ojos. Entonces, sabemos el resto de la historia. Comió Eva. ¿Por qué? ¿Por gracia? Luego le dio a Adán y comió. ¿Por qué? ¿Por gracia? No. No por gracia. Eso hizo ahora sí, hermano. Ahora sí las obras son malas. O mejor el pacto de obras o la ley. Una pregunta ahí. Todo lo había venido haciendo el hombre por gracia, hasta ese punto. Quiere decir que la gracia de Dios se apartó en ese momento de Bueno, sí. Adán. Pues cuando usted y yo pecamos, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Es por gracia? Definitivamente que no. Pero las cosas que han sido reveladas le fueron reveladas al hombre y a sus hijos para que busque a Dios y le adore. Lo que no le ha sido revelado le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué nuestro Señor nos permite pecar? No en el sentido permisivo, porque no es permisivo, sino en el sentido de su soberanía, pues porque es soberano para su gloria. Entonces quiere decir usted que en ese
digamos, sentido permisivo de Dios, Él dejó que Adán cayera en el pecado. Claro. Evidentemente, Dios dejó que cayera en el pecado. Evidentemente. No hay otra manera. Nuestro Señor dice que todo lo sostiene con el poder de su palabra. Toda buena obra, toda buena dádiva, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo correcto, desciende de Él. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Paz, benignidad. Entonces esas 7 cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 9. Esas 9 cosas las hacía Adán. Adán amaba, tenía gozo, era paciente, era bueno, tenía dominio de sí mismo, templanza, tenía fe, creía. Claro, pero espérate, ahí todavía no había bajado el Espíritu Santo. Entonces no era por fruto del Espíritu Santo. Sí es fruto del Espíritu Santo. Cuando comió, amó, fue bueno, tuvo paciencia, tenía fe, era manso, mucho menos dominio propio. Entonces el Espíritu Santo no produjo el fruto en él en ese momento. Cuando yo peco, amo, tengo fe, soy paciente, amable. No. Es decir, estoy dependiendo ahora sí totalmente de mí. Es lo que hace Eva y Adán. Depender ahora, entrar a depender totalmente de ellos. Que sean ellos los que vean. Mire, ¿era ignorante Adán? No era ignorante. ¿La ignorancia es buena? No. Eva convence, perdóname, la serpiente convence a Eva de que es ignorante. Sí, porque dice en el 5, dice. Claro, la convence de que es ignorante. La convence de que va a llegar a ser como Dios. Mentiras. La serpiente convence a Eva y Eva es la mediadora entre la serpiente y Adán de que son unos ignorantes. ¿Cómo la convenció de que era ignorante? Si tú conocieras... Mire uno, cuando dice la pregunta, cuando uno le hacen la pregunta, ¿conocía a Adán el pecado? Sí. Bueno, no sabía. ¿Ves? ¿Conocía a Adán el pecado? Sí, sabía. Claro que sí. Pero ve, uno tiende a decir, no lo conocía. No lo conocía, ¿por qué? Porque no era pecado. Fíjese que en uno está aquello de que si uno no prueba, no conoce. Es ignorante. Es decir, si no tiene conocimiento de primera mano, o causa, o fuente. Hay unos tontos que le dicen a uno, usted no diga nada, usted no vio nada. Usted no diga nada, usted no oyó nada. Y lo condenan así al ostracismo y a la ignorancia. Cuando nuestro Señor le dijo a Adán, señoread. Ahora, pregunta, ¿Adán vio a Dios crear las cosas? No. Entonces no tiene derecho Adán a señorear. ¿Con qué derecho va a señorear? Y a juzgar y guardar si él no vio cuando Dios creó la tierra, ni cuando creó los animales, ni cuando creó las plantas. ¿Con qué derecho va a plantar, a sembrar, a fructificar, a domesticar un animal? ¿Vio Adán cuando creó a Eva? ¿Con qué derecho se va a multiplicar con ella y a casarse? ¿Me debe entender? Tú eres un ignorante, Adán. Eva la serpiente convence de eso a Eva. Tú ni viste ni oíste, cállate. ¿Cuándo nuestro Señor precisamente? Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17 y 18. ¿Cómo dice? Deuteronomio 17 y 18. Alguien léalo, por favor.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levíticos. Bueno, entonces el rey tiene que juzgar y tiene que conocer la ley. No puede ser ignorante. Ahora, él tiene que conocer la ley. Cualquiera le diría, no, rey, usted no sabe la ley. ¿Por qué? Pues porque usted no se la inventó. Usted no la creó. Su conocimiento tiene que ser de primera mano, de primera causa. Es decir, usted tiene que ser la fuente. Conocer la fuente en la Biblia es conocer lo que Dios dice. Punto. Conocer lo que Dios dice, lo que Dios hace como Dios se lo enseña. No conocer experimentando como fuente misma. ¿Me explico? Ahí en el capítulo 17, por ejemplo, dice versículo 2. Cuando se hallare, alguien léalo por favor. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, El 3. que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. El 4. Y te fuere dado aviso... Hasta ahí, perdón, hermano. Entonces dice, si se halla alguno que ha violado el pacto y te dan aviso, tú como no viste y como no oíste, tú no te metas. ¿Ves? La serpiente le dice a Eva, si tú comes, entonces ahora sí sabrás lo que es bueno y lo que es malo. Porque ahora sí tendrás conocimiento de primera mano, de experiencia. El utilitarismo. Dice, lo bueno es lo que es. ¿Qué es lo que es útil? Lo que no haga daño. Lo que no le haga daño ¿a quién? ¿A quién? ¿A Dios? No. Dice lo que no le haga daño al hombre. Es decir, el hombre es la causa y la fuente de la justicia, de lo bueno y de lo malo. El pragmatismo. El pragmatismo. Lo práctico. ¿Qué dice el pragmatismo en cuanto a la epistemología? Epistemología es decir, el conocimiento. Según el pragmatismo, lo práctico, ¿cómo se conocen las cosas? Haciéndolas, experimentándolas. Bueno, pues por supuesto, si usted no... Si quiere saber cómo se pela una papa, no va a aprender a pelar papa, sino pela papa. Pero cuando le dicen pelar papa, sabe de qué están hablando. No es de comérsela, sino de pelarla. Entonces ya empieza a saber sin, de una vez, practicar. ¿Me doy a entender? Lo fundamental, lo básico. Dice, ahora, continuamos leyendo, hermano, por favor. Si te fuera dado aviso, versículo 4. Que fuera dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien. Hasta ahí. Bueno. Si me da dado aviso, tengo que ir a indagar. ¿Cómo indaga el juez que una persona estuvo adorando el sol y diciéndole a otros, vamos también nosotros todos a adorar al sol? Tengo que decirle a los acusados, a ver, háganlo otra vez. Porque mi conocimiento tiene que ser de primera mano, como causa y fuente. Si le han dado aviso de que hubo un asesinato y acusan a un fulano, ¿qué le digo al fulano? ¿Mátelo otra vez? Por eso es que en los juicios muchas veces hacen otra vez la recreación de los... Claro, para darse una idea de cómo fue, pero no porque de hecho vuelva, claro. Reconstrucción de los hechos. Claro, es una reconstrucción de lo que ya pasó. Versículo 4 todavía. Dice, la cosa pareciere
de verdad. Hasta ahí. ¿Se puede conocer la verdad sin experimentar la mera cosa? Claro que sí. Es la Biblia la que dice cómo conocer la verdad. Pues no solamente la verdad de que cree en Cristo nuestro Señor, porque toda verdad, todo lo Bueno, desciende de lo alto. No es que hay verdades que son de la Biblia y otras verdades que son ahí naturales y ya. Yo no puedo entrar a conocer al hombre, ni lo creado, que es algo bueno porque la ignorancia no es buena ni perfecta. No puedo conocer al hombre ni lo creado, sino es un regalo, una dádiva que viene de lo alto. Por eso no puedo ser un pragmático, pero tampoco un subjetivista, que para conocer las cosas me meto dentro de mí mismo a analizar, sin ir al regalo, al don que Dios me da de conocerlo. Fundamental primeramente sobre esa base, ahora sí, voy a mirar las cosas, o a pensarlas y reflexionar dentro de mí en cuanto a ellas. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces Adán hacía todas esas cosas. Adán no podía decir de los animales, don fulano león, y don oso y doña jirafa, cuando les da el nombre, sin ir a Dios fundamentalmente y primeramente. Don Adán no puede decir de doña Eva, la señora Eva, sin ir a Dios primeramente. ¿Me doy a entender? Es un pacto de gracia. Otra vez, Deuteronomio 17, versículo 4. Si la cosa pareciere verdad cierta. que tal abominación ha sido hecha en Israel. Versículo 5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Es decir, tiene que cumplir el mandato de señorear y de juzgar. Pero esto no lo puede hacer la gente, el mandamiento que Dios les dio, si no tienen gracia. Pero cuidado, que dice uno, no, es que esto está en Deuteronomio, no está en Romanos. Entonces el pacto de... No. Tiene que ser por gracia. Si no, no se puede. No es posible de ninguna manera. Pero hermano, ¿cómo puede decir eso si de todas formas Adán pecó? Entonces no fue un pacto de gracia porque Adán pecó. No, es que ya me estás hablando de otra cosa, porque ya no estás hablando del pacto de obras, sino de un pacto antiguo. Cuidado, si pacto de obras es el pacto antiguo, entonces ¿qué es lo antiguo? Pero como estamos en lo nuevo, entonces ya no hay obras. Si es que el pacto antiguo es igual al pacto de obras, como ya no estamos en el antiguo, ya no hay ¿qué? Obras. Entonces Adán no pecó por estar en el pacto, sino por estar en el pacto. Entonces, ¿qué es lo antiguo? ¿Y qué es lo nuevo? Me estoy metiendo en el otro tema. Las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las que no. ¿Las obras de quién? Claro, de las personas, las que no son de Dios. O las sombras, lo que no queda. Quedó el señorear, el fructificar, el llenar la tierra, el juzgar, el guardar. ¿Cómo no? Eso no hace parte de lo... Eso no hace parte de lo antiguo. Quedó la admiración y la alabanza que que Adán hizo por la obra de Dios. Claro que sí. La obediencia. Queda, permanece. Pablo dice, por ejemplo, ¿acaso no sabréis que juzga a los ángeles, al mundo? Señor, lo que le diste a Adán, que es juzgar, ¿lo extiendes incluso a que juzgaremos los ángeles? Qué cosa tan impresionante. Entonces, pero al fin ¿qué? Pero es que las obras y lo juzgar y esas cosas, eso es lo antiguo. Entonces, ¿cómo es que antes incluso lo extiendes? Porque es que las obras no son lo antiguo. No hay una parte, en la Biblia que diga que el pacto antiguo es el pacto de obras. ¿Sí?
Estoy tratando de conseguir, hermano, en Hebreos, creo que habla no sé exactamente cuál es el pasaje, pero habla del antiguo Del pacto antiguo. y el nuevo pacto. Y el nuevo pacto. Hebreos capítulo 7 al 9. Ahí entonces, ¿a qué se refiere entonces? Las sombras, lo que desaparece, lo que no es capaz de cubrir pecados. El mediador de un nuevo pacto, el Ah. 8 y a ver, no sé si es el 6 que habla del viejo pacto. Hebreos capítulo 10, por ejemplo. Hay varios pasajes, pero por ejemplo, Hebreos capítulo 10. Teniendo la sombra de los bienes venideros. En el versículo 1, ¿no? La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Nunca la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuáles son aquellas cosas que no hacían perfectos a los que se acercan? Los sacrificios. Claro. Eso es lo que dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Para qué son los sacrificios? Para perdonar. ¿Qué dice ahí? Los sacrificios de animales. Los sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Para recordar. En memoria. ¿Qué es lo que recuerda? Cuando se casó. No, Los pecados. Los sacrificios es para juicio, para condenación. Ahí condena la mente, la conciencia. El sacrificio perfecto de Cristo, ese sí es el que paga. Y el Espíritu Santo que aplica ese pago. ¿Me debe entender? En el versículo 11, ciertamente todo. Los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces. Hebreos 10:11. el mismo en Hebreos. Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo. Que siempre quitan los pecados. Que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo viejo. Eso es lo antiguo. El 10:4 también dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden Quitar los pecados. Versículo 12. Pero Jesús, Cristo habiendo ofrecido por los pecados, sí, un solo sacrificio, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando. ¿Qué es lo que hace Cristo ahora? Sentado. Esperando a que sus enemigos sean puestos por esta... ¿Quién es el que espera? Bueno, nosotros lo esperamos, pero también lo hacemos. Cristo lo espera, pero también lo hace, somete a sus enemigos. El Espíritu Santo va sometiendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Versículo 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos. Entonces, claro. Entonces, son las obras que el Señor le dio a Adán. No matarás. ¿Esas obras son las que son del pacto antiguo? No. Lo antiguo es lo que no quita pecados. Okay. Es confiar en lo que no quita los pecados. ¿Sí me voy a entender? No es la ley, no son las obras, ni es el pacto que Dios hizo con Adán. Lo antiguo estaba refiriéndose a lo litúrgico, a lo ritual. Cualquier cosa que no quita pecados. ¿no? No quita pecado. La vanidad. Por eso la pelea que tenía el Señor con los judíos es que ellos confiaban en sus obras. No las obras de Dios, sino en sus obras. Porque el Señor dice, si ustedes cumplieran la ley, las obras me amaríais. Si fuerais hijos de Abraham, me amaríais. Abraham no hizo tal cosa como querer matarme, pero ustedes sí. Ellos no cumplían las obras. Nuestro Señor dice, si su santidad o su obediencia no fuera mayor, si sus buenas obras no fueran mayores
que las de estos. Si no son mayores que las de esos, no entraréis al reino. Porque ellos no cumplían de verdad las obras. Hay predicadores que dicen que los judíos eran la gente más moral de aquella época, los que mataron a Cristo. Pues, ¿cómo va a decir semejante barbaridad? Si incluso el mismo Pilato estaba avergonzado de matar a Jesús y la mujer de Pilato, ¿cómo va a decir que los judíos que mataron al Señor Jesús eran más morales? Versículo 16. Ahora sí, hermano, la palabra pacto. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Estamos en el mismo texto? Capítulo 10, Hebreos 10. No, Este es el 16. pacto. Oh, 10:16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Perdón, dice hermano. el Señor. Entonces, ¿ese es el antiguo? ¿Ese es el antiguo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Es el nuevo, ¿verdad? Ujú. Es el nuevo. Ya. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en sus corazones. Es decir, hermano, y en pondré. sus mentes las escribiré. Es decir, pondré Las obras. las obras. Ujú. Entonces, el pacto de obras no es una cosa que se pone en contraposición al pacto de la gracia, sino es el pacto antiguo, el que se pone en contraposición al pacto nuevo. Aquí el Señor no habla en antagonismo para con las obras, sino en antagonismo para con lo que no puede quitar el pecado, que es la vanidad. Entonces, versículo, estábamos 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál? Daré mis leyes en sus Pondré corazones. mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. ¿Como a don quién? Antes de pecar. Ah, Como a don Adán. ¿Por qué Adán cumplía los mandamientos? Porque los tenía escritos en su mente y en su corazón. ¿Por qué nosotros cumplimos los mandamientos? Porque los tenemos escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. es lo que Pablo dice, ¿no? Ajá. Dice que ustedes son cartas escritas Exactamente. en sus corazones. Exactamente. Eso es lo que quiere decir ahora, antes según el hombre nuevo, no el antiguo. Porque el hombre antiguo es el que confía en, no en las buenas, sino en sus obras. No matar, ¿es bueno o es malo? ¿No matar? Depende, está mal hecha la pregunta. Matar es Claro, malo. claro, uno no puede responder preguntas así como así. Uno tiene que responder según la Biblia. Entonces tiene que decir, bueno, espérate. Según la Biblia, si Dios dice mate, hay que matar, mijo. Y según la Biblia, si Dios dice no mate, no se puede matar, mijo. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? ¿Cuándo no debemos? Claro, claro. Entonces dice, escribiré mis leyes, mis mandamientos. No es simplemente no matar, sino es hacer mi voluntad para mi gloria. Todo lo que yo digo, pero para la gloria de Él. Porque de resto es una obra mala. ¿Sí me explico, hermanos? Es del pacto, eso sí es un pacto antiguo. Pacto antiguo se refiere no que Dios lo hizo, sí, con ellos. Bueno, claro, el Señor dio los mandamientos, pero cuando la gente comenzó a confiar en que cumplía los mandamientos, Superman, que porque en el hombre, que porque en alguna cosa creada. Por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 7. La gente confía en que puede cumplir y es buena y Dios la salva porque hay una cosa ahí construida que se llama un templo. Ese es el pacto antiguo. Los fariseos frente al Señor, el Señor los denunció y decía, se sientan en las sillas de adelante y creen que por eso. Dios dijo, hágale ciertos flequitos a las vestiduras y ellos los hacen grandotes para que la gente los vea. Dios dijo, oren, y ellos oran cuando van caminando, cada esquina se paran a orar, gritando para que la gente los oiga. Sí. Dios dijo, ayunen, y ellos ponen cara de muertos de hambre para que la gente vea. Dios dijo, sea misericordioso de limosnas, y ellos mandan a traer los fotógrafos para que el mundo diga. Ese es el pacto antiguo, que es confiar en el hombre, Las obras. en lo creado. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo dice, compara al fariseo con el publicano, ¿se acuerdan? Sí. Ahí está el fariseo, ¿cómo lo describe, no? El fariseo diciendo todas las cosas que él hacía. Que él hacía.
Pero el publicano era todo lo contrario, reconociendo pues su bajeza y exaltando a Dios. Y se compara con el publicano y dice, gracias porque no soy como... Ajá, sí, como aquel publicano. Pero también el creer que por la circuncisión era salvo. Que por la circuncisión, exactamente. Ya la pelea que tiene Pablo con los judaizantes. Claro. La pelea que luego tiene el apóstol Juan con los gnósticos. Ellos creen que por su conocimiento, que ni siquiera es de Cristo, pero por su conocimiento. La pelea que luego tienen los reformadores con Roma, que creen que es por guardarle obediencia a la Santa Iglesia. La pelea que tienen hoy los cristianos con el mundo, que creen que es por obediencia a las autoridades, que son santos y Dios los guarda. ¿Sí me debe entender, hermano? La pelea que tenía Jeremías con Jerusalén, que creen que es porque tenían el templo. Ahora, vamos... Oseas capítulo 6, versículo 7. Oseas... hermano, nos van a llover tomates y todo. Porque esa doctrina del pacto de obras es el santo... Es como el sermón del monte en la mayoría de círculos evangélicos. Poner las obras en contraposición de la gracia. Eso no es lo que quiere decir Pablo, que es por la gracia y no por las obras. Es por la gracia y no por confiar. Es por la gracia y no porque pueda lograr hacer las obras. Porque sí es por las obras, pero las obras de Cristo. El obrador, el obrero perfecto. No obrero porque era carpintero, sino el obrero de la obra de Dios. Dijimos, ¿qué? Oseas. Oseas 6, ¿no? Capítulo 6, versículo 7. Alguien léalo, por favor. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Esa es la desgracia, que no fue solamente Adán, el que le creyó a la serpiente, de que era un ignorante y que solamente podía llegar a ser conocedor de las cosas, desobedeciendo a Dios. Cuando dice ellos, ¿es quiénes? Oseas fue un profeta enviado al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel había quedado separado, dividido. Israel del norte y Judá en el sur. Oseas es enviado a los del... En este momento le está hablando a los del norte. Miremos en el contexto, en el capítulo 7, versículo 1. Mientras curaba... Léalo, hermano, por favor. Aquí, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Claro. ¿Quién es el ladrón? Es Satanás. Claro. Salteador. Claro. Es ladrón y salteador desde el principio. Ahora, Satanás tiene sus agentes, su burocracia. Sí. En todo orden, en el orden eclesiástico, en el orden civil, en el orden familiar, en el orden empresarial, en el orden universitario. Son los ladrones y los mentirosos. Pero mire lo que dice el Señor. Mientras yo era bueno, dice el Señor, se descubrió la iniquidad. Mire que es una descripción de lo mismo que sucede en Edén. En el capítulo 3 se da cuenta Adán que el Señor está en el Edén y Adán está escondido. ¿Qué hace el Señor en el Edén? Es la pregunta. El Señor dice, no te metas acá, yo tengo derecho a la privacidad. ¿Qué hace el Señor en el Edén? No puede haber Edén si no está el Señor. Si el Señor no lo guarda. No puede haber el mismo Adán si el Señor no lo guarda. El Señor está en todo. No puede uno huir de la presencia del Señor. Él es el que guarda con su gracia. Es fundamental esa doctrina. Dice el Señor, mientras
yo obraba el bien, mientras yo lo curaba, se descubrió la iniquidad de Efraín. Hay otra escena. Un marido que está cuidando a su mujer y mientras la cuida la encuentra en el acto del adulterio. Versículo 2. No consideran en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Dice el Señor, no solamente descubrí su maldad, sino que no consideran que no se me ha olvidado la maldad de antemano, de antes. Siga leyendo, hermano, el versículo, por favor. Dice, ahora les rodearán sus obras. Delante De mí están. Cuidado, entonces, espérate, ahí, ¿ves que sí es un pacto de obras el que es del pecado? Porque dice lo rodearán. Pero no dice las obras, sino sus obras de ellos. Las obras malas. Sus acciones. ¿No? Sus acciones de ellos malas, no las acciones buenas. Cuando predicaba Juan el Bautista, por ejemplo, decía, haced obras dignas de arrepentimiento. Pero aquí las obras no son de arrepentimiento, no son obras buenas, sino las malas. Entonces no está hablando del pacto de obras, o de las obras, es decir, del pacto que hizo nuestro Señor diciéndole esto hagan. Está hablando precisamente de la violación, de la infidelidad, versículo 3. Dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Mire, dice, con su maldad alegran al rey. ¿Qué hace el rey de Israel? Pues mandar. ¿Qué espera el rey de Israel? Obediencia. ¿Por qué alegran al rey de Israel? Porque son muy obedientes al rey. En la escritura, ¿cuándo hay santidad? ¿Cuándo hay obediencia a quién? A Dios. A Dios. En el mundo cochino y corrompido, ¿cuándo hay santidad? Cuando se es obediente a quién? A la autoridad de cualquier orden, sin considerar si es lo que quiere Dios. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. ¿Quiénes son los agentes mediadores de Satanás, entre Satanás y el pueblo? ¿Que está denunciando aquí Oseas? Ajá, sí. El rey y los príncipes, las autoridades. Su gabinete. Exacto. Como cuando Jeremías les decía a sus pastores. Versículo 4. Todos ellos son adúlteros. ¿Quiénes? Todos. El rey, los príncipes y el pueblo. Y el pueblo sí que hacen. Claro. Cuando dice el Señor aquí los príncipes, está hablando de los levitas, de todos los sacerdotes. Todos ellos son adúlteros, Son como horno encendido por el hornero. Es decir, están bajo condenación. Un horno. Es el instrumento sinónimo de condenación en la Escritura. Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Es decir, el fuego no se apagará hasta que no termine de condenar o de cumplir con la sentencia. Versículo 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano a los escarnecedores. Entre ellos mismos se odian. Uno cree que hay uno que es bueno o menos malo porque está en contra de ese malo. No, es que entre los malos son así. Pero es maldad. Ahí está Hillary Trump. Cualquier parecido con la realidad. Versículo 7. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duermen su hornero, la mañana está encendido como llama de fuego. ¿En dónde es que está su maldad? Dice el Señor. Versículo 6. En su corazón. Ahí es en donde está la maldad. Porque el cristianismo no es una fe, una religión de cosas externas, de los ritos. Cuando nuestro Señor redime, comienzas con el corazón, con el alma. ¿Pondré mis leyes en su piel? No, en su corazón. Claro. ¿Qué quería decir que había que escribir las leyes de Dios en las manos y en las puertas de la casa y en la frente? ¿Eso qué quería decir? Que había que escribirlo en su corazón. ¿Qué quería decir la circuncisión en la piel? Que había que circuncidar el
Corazón, claro. ¿Qué quiere decir la unción con aceite sobre la cabeza y la piel? Que había que ungir el corazón. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Claro, es decir, el Señor derribó su sistemita. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Cuando una tortilla o una arepa no se le da la vuelta, Ajá, sé que se quemó, no sirve, ¿qué la va a comer uno? No sirvió para nada. ¿En qué momento dice el Señor? Se mezclaron con los otros pueblos. Ah, el Señor es racista. No quería que se casaran blancos con negros, ni chinos con japoneses. Es racista, les denuncia que se mezclaron con otros pueblos. No, está hablando de la mezcla ¿qué? Religiosa. Claro. No se puede mezclar la verdad con la mentira. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Versículo 9. Devoraron extraños su fuerza, y él no supo, y aún canas le han cubierto, y él no supo. Mire, el Señor ya comenzó a juzgarlos, mandándoles ya devoradores, y él dice que no y no sabe. Todavía dice que es libre. Todavía dice que está fuerte y joven. Ha perdido la razón y el sentido y el juicio y dice que es sabio. Versículo 10. El 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Ahora, dejemos por ahí. Claro, ¿cuáles eran los mandamientos que ellos estaban violando? Por todo eso que los denunció el Señor. ¿Recuerdan que el Señor le dio a Moisés los mandamientos? Aquí ¿perdón? No. El primero, no tendrás dioses. Claro, si se violan los demás, se viola ese primero. Claro. Entonces, Oseas es un profeta que es enviado por el Señor al pueblo del norte, Israel. Han pasado muchos cientos, siglos después de Moisés. Pero mire, devolvámonos ahora al capítulo 6. Oseas capítulo 6. Versículo 7. 7 dice, mas ellos, por Adán, traspasaron el pacto El pacto. prevaricaron contra mí. Y prevaricaron contra mí, es decir, el pacto de Dios. Entonces, al fin, ¿cuál pacto? ¿El pacto de Adán o el de Moisés? Porque el pacto no es ni de Adán ni de Moisés, es de Dios. Entonces, el pacto de obras, claro, hay un pacto que hizo nuestro Señor con Adán y les dio unos mandamientos. Ese pacto es eterno. Como no lo cumplió Adán, cayó Adán en desgracia. Ahora, como no lo está cumpliendo el pueblo, cae el pueblo en desgracia. Dice, pero todavía no entiendo, porque es que el pueblo ya no tenía que cumplir el pacto de Adán. Ahora tenía que cumplir el pacto de Moisés, porque ya entre Adán y Moisés habían pasado muchos años y es ahora lo de Moisés, lo que es concurrente para con el pueblo. Pues tú estás equivocado creyendo que el Señor hace un pacto por 200 años y luego otro distinto por otros 300 y luego otra vez otro distinto por otros 500. Es uno solo que el Señor va ratificando en la historia con Adán, con Moisés, con Cristo. ¿Me voy a entender? El Señor va ratificando y va mostrando y revelando más sus circunstancias y particularidades. A veces los maestros, para que la gente entienda, dicen, no, ese no es el pacto de Moisés, ese es el pacto de Adán. Y ese no es el pacto de David, ese es el pacto de Moisés. Y ese no es el de Moisés, ese es el de Jesús. Para que la gente entienda que desde Adán hasta Noé es un pacto y de Noé hasta... Pero no, eso confunde más. Por procurar dividir en periodos la Biblia, que sí está dividida en periodos históricos, pero el pacto de Dios es uno solo. Sigue siendo un solo pacto. ¿Me voy a entender, hermanos? Dice, miremos el capítulo, ahí en Oseas, capítulo 7, versículo 13. ¿Lo leo yo? Sí, por favor, hermano, gracias. Hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Ahora, esa es el fraseo
la manera de la redacción de Oseas es el fraseo, la manera de redacción muy similar a la que hace Isaías. Isaías capítulo 5. ¡Ay! De vosotros. ¡Ay! 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 Bueno, vamos, ¿por qué digo eso? Vamos a ver más adelantito por qué. Versículo... Continúe, por favor. Yo los redimí. Espérate. Porque la redención es el pacto nuevo y de la gracia. Sí, pues por supuesto que es el nuevo y de la gracia. Entonces, ¿por qué dice ahí que yo los redimí? Si no están todavía en la gracia. Si están... El Señor le está hablando a gente que vive como 800 años antes de Cristo. Porque es que nadie se puede salvar si no es por la... Incluido don Adán y don Abel y don Noé, siempre ha sido por gracia. Yo los redimí. ¿Qué más? Y ellos hablaron mentiras contra mí. El desagradecimiento. Los redimió y luego hablaron mentiras. Versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. ¿De dónde viene el trigo? El trigo, la comida, el alimento fundamental de Israel, y el mosto, el vino, la bebida, de Dios. El Señor dice, lo usaron hasta para irse en contra mía. Versículo 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Bien infieles, versículo 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Dice, se volvieron, como diciendo recapacitar o entrar en juicio, buscar algo bueno, pero no de Dios. Toda buena dádiva, todo bien perfecto viene de Dios. Claro que la gente trata de buscar lo bueno, pero Dios dice, no de mí. ¿Qué más? Dice, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ahora, vamos a Mateo capítulo 23. Y terminamos ahí. Mateo 23. Recuerda que Oseas dice, están como en un horno. Ya están como en un horno. Mateo capítulo 23, versículo 33. Alguien léalo, por favor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Del infierno. Pero espérate, porque esta gente es después de Cristo. A aquellos de pronto se les habla así porque son del pacto. ¿Pero estos están en el pacto nuevo? No, esto no está en el pacto nuevo. Porque estar en el pacto antiguo, en el pacto nuevo, no es cuestión de cronología, sino del estado en que se esté frente a Dios. ¿Me voy a entender? Ellos incumplieron a los que les está hablando el Señor en Oseas. Luego Adán cuando pecó. Y a la que les está hablando el Señor Jesucristo aquí en Jerusalén, incumplieron no el pacto antiguo, que eso es precisamente lo que se incumple. Incumplieron el pacto de obras. O incumplieron las obras que nuestro Señor les dio por su gracia. Versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a algunos mataréis y crucificaréis, y algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada en la tierra desde Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis en el templo del altar. Y si vosotros lo hicisteis, los matasteis. ¿A quién? A Abel y a Azarías, a Zacarías. Pero ¿cómo los mató? El estado que están frente a Dios es de incumplir todo y son herederos de todo eso. Versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Sobre cuál ciudad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los pañuelos debajo de tus alas, y no quisiste aquí vuestras casas os es dejada desierta? Entonces, la condición espiritual de Jerusalén era que pretendía confiar en el pacto. ¿Cuál? De las obras.
Porque cuando decimos las obras, las es lo bueno. ¿Pretendían confiar en el pacto? ¿Dónde dice antiguo? ¿Qué todo esto? Antiguo. ¿Me van a entender? Ya, cuando veamos luego el pacto antiguo y el nuevo, vamos a analizarlo mucho mejor, a profundizar. Amén.